para otra conferencia más de nuestro ciclo de Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra. Le agradezco mucho a Pablo Rodríguez Navarro que esté aquí hoy con nosotros. Y bueno, pues ahora luego os contaré también de los programas futuros. Fundamentalmente, sabéis que nuestra intención es mantener una conferencia cada mes, por lo que tenemos ya programado rápidamente, así luego ya pasamos a presentar la de hoy, pero tenemos ya programada la del 7 de febrero, del día 7 de febrero, cambiaremos un poquito de tercio. Pues es arquitectura, la tecnología de la tierra con SuperAdobe, es decir, ya técnicas, digamos, de construcción que no son técnicas tradicionales, que son ya como una reinterpretación y una evolución de las técnicas de tierra. Vendrán para hablar de ese tema unos especialistas en construcción con SuperAdobe, que además han montado una escuela en estos temas en Reus, cerca de Reus. Por lo que también es interesante ver el planteamiento que ellos hacen, tanto de cómo aprender esta técnica, como también cómo utilizarla en la arquitectura hoy en día. Esto ya es la conferencia del 7 de febrero, que la tendremos aquí el viernes a las 12, como las otras veces. Luego tendremos programada una para el 7 de marzo, que ya os iremos anunciando poquito a poquito. Os recuerdo, para los que no estéis ya en el mailing list de la Cátedra UNESCO, que podéis firmar en la hoja de firmas. No recogemos firma porque no recogemos presencias, simplemente que tenéis allí en la mesa una hoja donde podéis dejar vuestros datos si ya nos habéis dejado los datos, para que se os siga informando sobre todas las actividades que estamos haciendo. También tendréis allí, creo que los habéis dejado, ¿no?, los folletitos del Congreso Versus, también para los que no hayáis recogido ya la publicidad, digamos, el folletito del evento. El Congreso Versus, os recuerdo, bueno, se han acabado la entrega de abstract, se acabó justo hace 2 días. Pero bueno, ahora entra todo un proceso de revisión y de todas formas estáis a tiempo para asistir al Congreso. A lo mejor no ya para mandar comunicaciones, pero sí para asistir al Congreso, que será del 11 al 13 de septiembre en la escuela. Paso a presentaros. ¿Quieres cambiar el cable mientras te presento? Yo sí. Mira. Bueno, paso a presentaros la conferencia de hoy, que va a cargo, como os decía, de Pablo Rodríguez Navarro, que es profesor titular del Departamento de Expresión Gráfica y fundamentalmente imparte docencia en la escuela, que ya no sé cómo se llama, en la Escuela de Arquitectura Técnica de antes, o de Ingeniería de la Edificación, y también en el máster de Conservación del Patrimonio de la universidad. Pablo Rodríguez Navarro es arquitecto técnico, es historiador del arte y es ingeniero de la edificación. Ha hecho su doctorado justo en el tema que nos va a presentar hoy, sobre las torres de tapia del entorno de Valencia, torres de época musulmana. Y bueno, y es una tesis muy interesante que realmente ha tenido mucho éxito por cómo está planteada, por la cantidad de documentación que ha podido sacar de todos estos temas, y es muy interesante que esté hoy aquí para contarlo. También os recuerdo que ha sido director de algunas jornadas que también tienen interés con lo que estamos haciendo aquí, porque han sido seminarios también de arquitectura de tierra, de cooperación, en 2010 y en 2012, y os voy a decir que el próximo 4 de abril dirige una jornada, que es la 6ª jornada sobre patrimonio y cooperación, el hábitat como fortalecimiento social en áreas subdesarrolladas, que tiene que ver también con los temas que tratamos, y estáis a tiempo de matricularos en este seminario, que creo que tendrá mucho interés. Se dedica fundamentalmente a tema de levantamientos con láser 3D y demás, y arquitectura de tierra. Han tenido, tanto él como Teresa, han tenido un proyecto de investigación muy interesante sobre Marruecos, que espero que nos vengan a contar otro día, siempre dentro de este ciclo, porque también pues tenemos ganas de escuchar temas de ese trabajo también. Pues
yo voy a dejar, no sé si tú quieres añadir algo más. Pues es que lo has dicho todo, o sea, pero bueno. No, pero me parece bien. Yo simplemente deciros respecto al Congreso Versus que añadir un detalle, que hemos recibido cerca de 400 propuestas, o sea, de 40 países. No sé, al final es que estamos todavía procesando, pero para que os hagáis una idea, pues han venido de Japón, de la India, de Australia, de Estados Unidos, de África, del norte de África del Sur, bueno, de Sudáfrica también, de India, de China, de Indonesia, de Vietnam, de toda Europa. La verdad es que promete ser un congreso muy interesante y os seguiremos informando un poco de las evoluciones del congreso. Bueno, muchas gracias, Fernando y Camila. Muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y bueno, quiero daros también mi enhorabuena porque sé lo complejo que es articular un ciclo de conferencias tan ambicioso y además pues la calidad, no sé de la mía, pero sí sé de la calidad de las demás conferencias. La mía ya la evaluaréis. Pero vamos, tengo que felicitaros. Como decía Camila, voy a hacer una síntesis de una investigación que empezó hace muchos años, aproximadamente por el año 98, sobre las torres de las alquerías musulmanas, que son unas torres de tierra, unas torres de tapia, y que, bueno, pues concluyó con mi tesis doctoral, pero yo he seguido manteniendo la investigación abierta, unas veces más dormida y otras veces más activa. Ahora mismo está activa porque tenemos un encargo de restauración de una torre que ahora comentaré algo. Y bueno, voy a tratar de haceros una síntesis, un recorrido también para que entendáis un poco el trabajo que se ha desarrollado y un poco estas construcciones que están tan cerca de nosotros. Bien, podemos empezar pensando cómo llegaron los árabes a esta zona valenciana. Bueno, lo que es la expansión musulmana fue muy rápida, prácticamente en 80 años se llegaron hasta Poitiers, que fue la primera batalla que perdieron y fue su límite norte. A partir de ahí fueron hacia atrás y se estabilizaron prácticamente en el norte de lo que hoy en día es nuestra comunidad valenciana. Bueno, se asentaron en estas tierras muy bajamente pobladas, con muy poca densidad. Y bueno, pues lo primero que hacen, evidentemente, es construir sus edificaciones para asentarse, ¿no? Bien, en lo que es el ámbito rural, que es a lo que pertenece la construcción que vamos a tratar hoy, lo que hacen son las alquerías, lo que se denomina alquería, que además es una palabra que proviene del árabe. En árabe se llama al-Qarya y está definida como una casa de labor con finca agrícola típica del Levante peninsular. Además es donde más se utiliza la palabra alquería. Bien, un medievalista, Robert Burns, añade un poco más sobre las alquerías del Levante peninsular y dicen que es la más pequeña de las unidades comunales dotadas de nombre e identidad. O sea, está diciendo que esa alquería no es solamente una casa, sino que forma una unidad comunal, o sea, que tiene un ente urbano. Es la célula de la población. A partir de ahí se desarrolla una población que además tiene un nombre. Bien, se distinguen dos partes fundamentales en ese tipo de alquerías. En una alquería que es el recinto urbano, donde están todas las casas más o menos agrupadas, y un albacar para guardar el ganado. Pero las alquerías que se fundan aquí, que se construyen en área levantina, tienen un elemento que las hace únicas, un elemento diferenciador, y es que todas ellas poseen una enorme torre de tierra, que es precisamente el objeto de nuestra investigación. Bien, ¿por qué tienen esta torre de tierra, ¿no? Con este peso, ¿no? Siendo que a su lado tienen unas pequeñas construcciones, la mayoría de las veces de maderas, luego evolucionan a tierra. Bien, la zona en la que se encuentra Valencia, toda el área valentina, es una zona que está tras la primera línea con el conflicto cristiano. Entonces, nosotros, pues en el norte de lo que hoy en día es la provincia de Castellón, tenemos unos grandes castillos que defendían, digamos, lo que es la frontera con el cristiano, ¿no? Pulpis, Alcalá de Chiver, una zona, digamos, poblada por militares. Pero tras esa zona
ya no había militares, ya había agricultores trabajando. Entonces, los cristianos, como en todas las culturas, en zonas fronterizas, lo que hacían en este caso es lo que se denomina les cabalgades, que bueno, luego más tarde en Granada, en Tierra de Loja, pues se llamaban las entradas, ¿no?, que hacían los castellanos. En este caso se llamaban les cabalgades, que eran incursiones a caballo muy rápidas de pocos hombres armados para matar a moros, quemar cosechas, robar, hacer esclavos, hacer botines, ¿no? Y entonces se encontraban hombres con armaduras, con caballos profesionales, con agricultores y ganaderos. Y estos necesitaban algún sitio donde meterse y protegerse. Y por eso construyeron estas torres para protegerse. Estas torres tenían un tamaño que no interesaba demasiado tomarlas, ¿no? ¿Qué va a haber dentro, ¿no? 30, 40, 50 musulmanes con 2 vacas, ¿no? Entonces, muchas veces no interesaba darles sitio y conquistarlas, que además era muy difícil, luego lo comentaré. Y por eso se construyen estas grandes y potentes torres de tierra que salpican toda nuestra área geográfica. Bien, este es un esquema de lo que podría ser una alquería. En este caso es un esquema sintético de la alquería de Bofilla, pero podría ser de cualquier otra alquería, en donde veis que existe una torre, tiene un segundo recinto amurallado que se denomina albacar, en lo que es la tecnología militar, que viene de albacar, de sitio de recoger el ganado, pero propiamente en este caso es un segundo o un primer anillo defensivo. Y fuera pues tenía lo que era propiamente el albacar para los animales, y les barreres, lo que denominaron los cristianos les barreres, que era una empalizada de tierras y madera para dar un primer resguardo a toda la zona urbana donde vivían ellos. Ahí tenían una primera defensa y la segunda era meterse dentro de la torre. Bien, cuando yo comencé esta investigación, bueno, lo primero que hice es ver qué había, ¿no?, sobre estas torres, y me sorprendió que prácticamente no había nada, no se había investigado nada, porque la época musulmana en esta área está como olvidada, ¿no? Es como si no existiera. Si cogéis las enciclopedias, pasan de los visigodos a la conquista, y dices, ¿no ha habido nada en esos 8 siglos? Bien, el profesor André Bazana, que es un medievalista, un arqueólogo medievalista, estuvo en la zona de Levante estudiando todas las construcciones musulmanas. Hizo un artículo, se llama Torres de la Huerta Valenciana, que ahí pues bueno, comentaba que existían estas torres y enumera unas cuantas. André Bazana ha sido el primero que ha escrito muchísimos artículos sobre muchísimos temas, porque nadie escribía nada, y entonces, o prácticamente, cuando digo nadie tampoco quiero ser tan categórico, pero venían como siempre de fuera y veían que había cosas que tenían interés. Entonces ha sido el primero, ya os digo, en hacer el primer artículo de muchísimos castillos y de muchísimas áreas. Y bueno, pues como arqueólogo y medievalista, pues hacía este tipo de dibujos, ¿no? Ahí veis la Torre de Muza o la Torre de Espioca. Bien, eso fue en los años 70, junto con Pierre Guichard, también medievalista, que se encargaba un poco más o estaba más interesado por el tema social. Luego, a finales de los 80, principios de los 90, otro profesor medievalista, en este caso historiador medievalista, Pedro López de Lum, sí que hizo un trabajo muy, muy bueno y muy profundo sobre sobre la alquería de Bofilla, pero verdaderamente la torre no la trata en ningún momento. Es un estudio fundamentalmente arqueológico, y yo no encontré ningún estudio más. Sí que es verdad que luego, el año pasado, se defendió un trabajo final de máster de Paula Sarrión, que ha hecho un estudio que dirigí sobre la Torre de Antella, que es un estudio ejemplar, ¿no? Con lo cual, digamos que yo paso esta fuente bibliográfica para que engrose la bibliografía. Bien, además aprovecho para decir que compartí la dirección con Santiago Tormo, que lo veo por aquí. Bien, había otras 2 fuentes importantes. En este caso eran fuentes prácticamente, digamos, directas, o fuentes de primer orden, que era el Llibre del Repartiment y el Llibre dels Fets. Jaume I cuenta en el Llibre dels Fets cómo conquista Valencia. Lo cuenta en primera persona, no puede ser muy objetivo con algunas cosas, con aquellas que a él le hacen más grande, pero hay otras que sí, que puede ser objetivo, cuando cuenta cómo se enfrenta a una torre o cómo intenta conquistarla, como la sitia, etc.
Y luego en el llibre del repartiment, pues bueno, es un inventario de todos los bienes importantes que habían en tierras y cómo los reparte a sus caballeros, incluso algunas las reparte antes de ser conquistadas. Y estas torres eran elementos importantes y aparecen también prácticamente la totalidad de las torres que existían aparecen en el llibre del repartiment. Entonces estas dos fuentes cristianas son muy, muy importantes para hacerse una idea de qué es lo que había. Bien, lo primero es ver cómo nos han llegado, ¿no? Pensar que estas torres, pues las últimas se construyeron a principios del siglo XIII, ¿eh? Y bueno, han pasado muchos años y bueno, era un elemento importante que se han reutilizado. Fundamentalmente se han reutilizado como un elemento para un castillo, ya sea torre homenaje o simplemente una construcción a partir de la cual se ha desarrollado un castillo. Se han quedado dentro de las poblaciones, o sea, el pueblo que ya estaba incipiente se ha desarrollado como un pueblo ya en época cristiana, ya ha pasado normalmente a ser la casa-palacio del señor, al que le otorgaron la propiedad, o han quedado en despoblados, es decir, las dejaron en pueblos que eran exclusivamente para moriscos y cuando los expulsan quedan abandonadas, ¿de acuerdo? Bien, este es el caso, por ejemplo, de el castillo de Estivella, en donde veis la torre árabe a mano izquierda, incluso veis el acceso de la torre árabe y sin embargo ya se ve la puerta a pie llano del castillo. Ha sido intervenida, voy a entrar muy poco en los criterios de intervención, pero bueno, en este caso pues ha sido intervenida con criterios pues finales de los 90, sólido capaz por la parte superior y consolidación. Bien, pasamos a ver otra. Esta es la torre de Alfar. Esta sí que se convirtió en casa-palacio, se quedó integrada dentro de la trama urbana. Y bueno, luego ha sido la historia de esta torre es para escribir una novela, pero bueno, el caso es que formó parte de una casa-palacio, la vaciaron interiormente y se la convirtieron en un patio de luces de esa casa-palacio y esa casa, bueno, el último uso conocido que tuvo fue de carnicería. Luego la compró la municipalidad y compró también el área adyacente, compró varias casas y ha tenido un proyecto de intervención que luego lo comentaremos. Bien, esta es la torre de Antella, que os comentaba antes que había un buen trabajo, en donde también fue el centro poblacional y luego fue en época cristiana sobrelevada, se ve por las fábricas de ladrillo. Vamos a ir pasándolas. Esta es la torre de Almudaina, que también ha sido restaurada. Como veis aquí, ha sido desmochada en su parte superior, ha perdido la crestería y curiosamente se le ha puesto un tejado a dos aguas, ¿no?, que llama la atención. Bien, esta la ha restaurado el arquitecto Rafael Pérez, la restauró, la finalizó en el año 2010. También hizo un sólido capaz. Bien, es una intervención yo creo bastante rigurosa, dejando al margen criterios. La decisión ha sido, bueno, pues ponerle una escalera de corte para que se vea que no forma parte de la torre para acceder. El único problema que veo en las intervenciones, bueno, hay muchos, ¿no?, pero en las intervenciones que no están mal, es que los criterios son diferentes. Digamos que puede haber criterios diferentes y ser todos ellos buenos. Y el problema es que la torre, antes de la restauración, era una torre árabe. Pero después de la restauración, a veces no sabes lo que es. Porque si intervienes una torre y otra con distinto criterio, pierde la esencia. O sea, ya no sabes lo que es. Por ejemplo, esta torre ha sido restaurada así y esta otra torre se ha restaurado así, como la veis. ¿De acuerdo? O sea, se ha dejado la cubierta, etcétera, ¿no? Que el aspecto es muy diferente. Han estado restauradas por el mismo arquitecto y además yo creo que no tienen ni un pero. O sea, la intervención ha sido muy limpia, absolutamente muy limpia. En una se ha mantenido el criterio de dejar la cubierta que había y en otra no. Y las dos cosas son válidas. Pero qué diferentes son las torres ahora, ¿eh? Bien. Es un tema difícil de resolver. Bien, este es más fácil, ¿no? Esta es la torre de Canals, que aquí sí que, más que una restauración, es una recreación en donde prácticamente solamente se ve algo de la torre en la cimentación. Lo demás no tiene... es ahistórico completamente, ¿no? Tampoco voy a entrar mucho en esto. Bien, esta es la torre de Serra, que está pendiente de la restauración, en donde... esta sí pasó a ser la Casa Palacio, se llama de hecho la Torre del Señor de Serra porque fue otorgada al Señor de Serra, puso su Casa Palacio
y como verdaderas sobrevivientes que son estas torres, tienen la habilidad de sobrevivir a todo lo que se les hace, ¿eh? Entonces, bueno, la casa palacio se hizo y ya se demolió, y luego se quedó la torre exenta y luego se hizo una trama urbana, pero la torre sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí. En esta fotografía llama la atención la parte baja, y es que el ayuntamiento, sin ningún tipo de proyecto, ni técnico al cargo, bueno, pues estaba pavimentando el suelo, y cuando llegó a la torre decidió seguir pavimentando la torre con piedra y hacer estas garitas que nos llevaron a denunciarlo. Y en Cultura le dijeron al alcalde que, recuerdo la frase, no responden ni a la tipología de Walt Disney. Tienen una orden de demolición, pero no se han demolido. Y el alcalde dice que las necesita, ha puesto otras enfrente para hacer las fiestas de moros y cristianos. Entonces, a un lado pone los moros y al otro los cristianos. Bien. Aún así las podemos identificar, sobre todo las podemos identificar en aquellas torres que han quedado en despoblados, en esa tapia que teóricamente es como muy débil, ha resistido al paso de 800 años al menos. Y bueno, pues aquí veis dos torres. A mano derecha es la torre de Muza, que ahora mismo se está redactando un proyecto por parte de los arquitectos Vicente López y Teresa Pellicer, con los que formo parte del equipo. Y bueno, el proyecto está hecho ya, no se ha intervenido. Y a mano izquierda tenéis la torre de Bofilla, que sí que ha sido intervenida por los arquitectos Fernando Vegas y Camila Mileto, que los tengo aquí delante. Y entonces, aunque no me gusta ser muy duro con los técnicos, cuando los tengo delante, pues haré uso de una frase ya conocida, y es que posiblemente sea la mejor intervención que ha sufrido una torre. Se puede ver, no, lo han dicho otros que saben mucho más que yo, pero yo también lo puedo decir. Bien, aquí tenéis otra imagen de cómo ha quedado la torre, que además he sacado las imágenes de recortes de prensa porque no tenía ninguna foto. O sea, igual las habéis hecho hasta vosotros, pero... Bien, ¿dónde las hemos encontrado? Es muy importante también el estudio de dónde están las torres. Y ahora aquí con puntos rojos están donde he encontrado todas las torres. Y se ha oído mucho decir que en torno a Valencia hay un cinturón defensivo, de torres que se avisan entre ellas y de repente viene la defensa, el séptimo de caballería. Bien. Bueno, cualquiera puede ver que estas torres no forman ninguna trama, ningún proyecto establecido, y que su distribución es completamente aleatoria. Yo, bueno, lo único que he podido confirmar es que todas están en unas zonas agrícolas y que además están vecinas a un río, un cauce o a donde han llevado agua. Y por eso mi idea de que responden simplemente al refugio de la explotación. De hecho, fijaros, Jaume I cuenta cuando en el Llibre dels Fets, por ejemplo, hay un capítulo que va a Cullera con unos caballeros, los convence de que va a ir a Cullera y que van a tomar el castillo de Cullera. No tomaron ni un solo castillo en Valencia. Los castillos valencianos se rindieron o negociaron, pero no se tomó ni Peñíscola, ni Morella, ni Cullera, por supuesto. Eso no lo tomaba nadie. Era imposible. Bueno, después de un largo sitio en Cullera, se ponen nerviosos porque hay que pagarles a todos estos caballeros y no cogen nada, ¿no? Y entonces dice que cuando fueron pasaron por Moncada y que en Moncada, al verlos, los moros se metieron en la torre. Y entonces a la vuelta a lo mejor no se meten pensando que no van a hacerles nada, ¿no? Entonces ya te das cuenta del uso de la torre. El problema es que se metieran dentro. Bien, les dice que la torre de Moncada, que era muy grande y que tenía oro seguro, y bueno, tras un sitio larguísimo, traer maquinaria de guerra, trajeron un fenébol, que es una catapulta, piedras de Seburriana. Bueno, al fin decía que solamente le podía romperles el dentets, o sea, las almenas. Eso es lo único que le hacía a la torre, ¿no? Le impactaban y la torre se quedaba igual, absorbía el impacto, la tapia. Bien, al final se tienen que rendir porque llevan un sitio muy, muy prolongado, pero que no valía la pena, y las piedras al caer mataban a los animales que estaban en el segundo recinto, había un olor tremendo, se quedaban sin agua, etc. Se rinden, queman a unos cuantos, a otros cuantos los hacen esclavos
y demuelen parte de la torre, que digamos era el sistema habitual. Pensar que estamos en la Edad Media, o que aquí es vida o muerte, no hay término medio. Bien, yo creo que esto nos hace ver que él no tiene ningún problema de que esa torre avise a ninguna. Si la avisa, lo que harán será meterse dentro de la torre, sus vecinos, pero ningún problema. Y pasa por varias torres, también dice que pasa por Espioca y también se refugian en la torre, pero no viene la caballería. Bien, por eso yo creo que la clave está precisamente en lo que cuenta Jaume I. Bien, el trabajo, lo que es la metodología, se ha basado en la fuente principal, ¿no? Aparte de todas estas fuentes históricas, en el estudio de la fuente principal. Las torres estaban ahí, muchas veces se hace un estudio profundo histórico, pero la obra arquitectónica está ahí y te puede contar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde el año, ya os digo, 98, que empecé con métodos de medición directa, con croquis, me acuerdo que ya hacía unas primeras fotogrametrías con una estación que necesitaba prisma, con lo cual tenía que obtener las coordenadas por intersección de visuales y aquello era tremendo. Pero bueno, todo ha ido evolucionando, se han ido utilizando los sistemas más apropiados, pues hasta hoy en día que manejamos estaciones totales láser, robotizadas, escáner láser, etcétera, y obtenemos este tipo de productos, ¿no? Nubes de punto, con colores, a las que aplicamos texturas y obtenemos modelos tridimensionales que podemos pedirles información, ¿no? Información no solamente de la torre, sino también de todo el ámbito. Y bueno, pues todas las vistas, las plantas con una definición que podemos variar entre milimétrica y centimétrica según nos interese, sea un estudio tipológico o patológico. Podemos obtener todos los planos, las secciones, etcétera, todo. Bien, luego también sobre esos modelos pues incluimos las texturas fotográficas y a partir de aquí se obtiene, como siempre, al final lo que es el dibujo de línea, que nos va a dar también mucha información el dibujo de línea para saber interpretar y leer todas las patologías. Bien, también se ha intentado estudiar y reconstruir las torres que sabemos que existen y que tenemos documentación. Por ejemplo, esta es la torre de Alcácer, en donde tenemos unas fotos, tenemos un proyecto de demolición. Esta torre también en sí misma merecería una investigación. Esta torre fue centro poblacional, fue casa-palacio, fue remodelada y reconvertida en ayuntamiento y a principios del siglo XX el arquitecto municipal era el conocido y famoso arquitecto Rieta Sister, que dijo que aquello amenazaba ruina y que evidentemente lo que había que hacer era demoler la casa-palacio, demoler la torre y encargarle a él un ayuntamiento nuevo. Bien, todo eso está documentado en las actas, además, o sea, las actas del ayuntamiento, esos tienen un valor porque es que está todo el debate en torno a esto, todo el debate. Pero por no extenderme, como veis, la empresa constructora demolió rápidamente la casa-palacio, pero no podía demoler la torre. Dicen literalmente que los picos se quedan clavados pero que no la rompen, ¿no? Y bueno, pues se quedó ahí, al final se demolió, llegó la guerra civil y no le encargaron el proyecto. Nos quedamos sin proyecto de Rieta, que también sería bueno, y sin la torre. Bien, pero ahí en esta torre, ya os digo, hay muchísima documentación, incluso el proyecto de demolición que hizo. Bien, también se han estudiado otras torres que yo he llamado torres asociadas, que son torreones, o sea, son una escala más, que también están en la huerta y pensamos que también respondían al mismo sistema, pero una explotación mayor, digamos que jerárquicamente la propiedad a lo mejor le pertenecían a él varias zonas o los tenían en apaicería, ¿no? en alquiler. Había cuatro torreones, Silla, Paterna, en Torrent y Moncada. El de Paterna ha sido luego también revestido por fuera de forma circular en época ya cristiana. También se han localizado y se han visitado los castillos que estaban en funcionamiento en ese momento, como es en el caso de Almenara, y con eso que son torres vigía y defensa de flanco de este castillo, Borgamuza y Vivalcadín, aunque una de ellas fue demolida y sustituida por una torre de telégrafos, pero en el mismo sitio, con lo cual la imagen, el perfil queda igual. Fijaros, este es muy interesante también. También se hizo un trabajo muy interesante, un trabajo final de máster,
Veis la tapia más clara, es la Torre de la Alquería y queda todavía el albahacar, y luego ya en época cristiana se construyó el resto del castillo. Además se construyó con mano de obra morisca, porque hemos encontrado escritura árabe en el aljibe, y además está escrita en fresco, no está rehundido la escritura, con lo cual está escrita al mismo tiempo que se enlució. Es un proyecto muy interesante también, un trabajo de investigación muy interesante. Bien, y con todo esto pues se ha obtenido documentación ya métrica, y que ahora veréis el uso que le he dado yo, y que creo que luego también muchos otros la han utilizado y les ha venido bien, porque al fin y al cabo el objetivo es que esta investigación sirva para aquellos que intervienen o para aquellos que estudien y avanzar, porque evidentemente no puede hacer una investigación de 12 años si le encargan una obra de restauración. No puede, es imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas investigaciones, el objetivo que tienen es ponerla a disposición de los técnicos y de los investigadores, ¿no? Bien, como veis, bueno, se ha trabajado en varias escalas, se ha trabajado una escala tipológica más pequeña, y luego se ha aumentado la escala también, una escala un poco más grande, con aspectos constructivos, con todas las fotogrametrías. Bien, me hago una parada también para hablar del poder simbólico que tiene la torre en muchas culturas, pero en la cultura árabe tiene un poder simbólico muy grande. Incluso hay que ver en esa potencia cómo influye en los demás, ¿no? Fijaros cómo Jaime I toma Valencia y vence al rey Zayán, y para ver en la gesta más grande todavía, su enemigo ha de ser un hombre poderoso, ¿no? Y qué más poderoso que un rey encima de una torre, ¿eh? ¿De acuerdo? Además él lo dice, lo cita literalmente, era con todo su poder encima de una torre. Bien, aparte de este poder simbólico que tiene una torre en sí misma, ¿no? Que ya da como un aspecto más fuerte de lo que en sí es, muchas veces, ¿no? Esta proporción tan potente que tiene, bueno, pues la torre se ha utilizado siempre en zonas desmilitarizadas, o sea, en zonas donde no puede haber una defensa militar, digamos, organizada. Entonces es más un refugio, ¿no? Es una casa-torre lo que suele ocurrir. Fijaros, por ejemplo, esta ciudad, que es Al-Marib en el Yemen, no es un castillo, no existe un caballero propietario de este castillo y un ejército organizado, pero cada uno se ha hecho su casa-torre y ha conformado una ciudad fortificada. Pero esta ciudad es imposible de tomar, Fijaros lo que sería tomar torre a torre o meterse dentro de esa ciudad, ¿no? Entonces digamos que esto es el ejemplo de cómo una torre puede funcionar como célula y llegar a formar una ciudad que no se pueda tomar. Y luego el caso opuesto es en las zonas en donde, bueno, no puedes ni lanzar una señal de ayuda ni absolutamente nada, ¿no? Tenéis esta de mano izquierda en Irán y la mano derecha en el desierto de Libia. Son casas-torre. Ahí tienes que vivir en una casa-torre, porque como vivas en una casa en la que no te puedes refugiar, el primero que pase, pues se te lleva todo, y se acabó. Bien, salvo los nómadas, ¿no? Que van de un lado a otro. Entonces, bueno, estas fotografías las he querido poner para llegar a la torre nuestra de la Alquería. Esta imagen yo creo que sería lo más parecido que podemos ver hoy a lo que fue entonces, ¿no? Una zona tranquila, una zona de huerta, de agricultura, una zona rica, tenía agua, desarrollaron el tema de las acequias, evidentemente aprovecharon toda la red romana, pero lo desarrollaron muchísimo. Y si le quitáramos, bueno, pues todo el tendido eléctrico que aparece por ahí y alguna urbanización, pues esto sería lo más parecido a la alquería que teníamos. Esta en este caso es la alquería de Bofilla. Esta foto ya no se puede ver, esta imagen, porque han hecho un polígono industrial delante, y desde aquí ahora no se ve. Es una pena, era el único punto elevado para verla. Bien, esa es nuestra torre. Y bueno, esta por ejemplo es la torre de Aledua, que cumple la misma función, pero no está ya en lo que es una zona de huerta, sino que está pegada a un río, subiendo un poco más hacia la montaña. En este caso también una zona agrícola, pero bueno, pues en vez de ser naranjas, pues son olivos, pero al fin y al cabo responde a lo mismo, la función es la misma. Bien, mirarla por dentro, que es muy interesante, ¿no? Esta torre conserva todavía
prácticamente todos sus elementos estructurales, todos están dañados, pero conserva todo, conserva todas sus bóvedas de tapia, su aljibe, su zona para los alimentos, su albacar, un poco todo lo que describía Jaume I. Verdaderamente es un sitio muy bonito. Bien, aquí veis otra torre, la Torre de Albal. Fijaros, en esta torre, por ejemplo, la crestería se ha recreado. O sea, esas almenas no existían ni había datos. Y además se le ha abierto una puerta en planta baja para facilitar el acceso. Esta intervención tiene muchos años, esto creo que es de los años 70. Pero evidentemente, claro, desvirtúa un poco la tipología. Bien, fijaros, aquí es otra crestería también, diferente. En este caso, pues recuerda, creo que las almenas almorávides, ¿no? Las murallas de Marrakech, me parece a mí esto, ¿no? Con las puntas de diamante encima. Es la torre de Racef, que también era una casa-palacio, que fue demolida y luego fue restaurada. Esta restauración ha sido muy criticada porque, bueno, ha sufrido un enfoscado de mortero de cemento 100%, interior-exterior. Bien, no entremos tampoco. Aquí veis el interior, cemento blanco, que es muy sufrido. Bien, la torre es una maravilla, el espacio es genial. La torre, luego sale un comentario sobre ella. Como obra arquitectónica es espectacular. Bien, esta es la torre de Antella, el estado actual ahora mismo también está así. Está sin intervenir, es propiedad privada y además se ha quedado dentro de la casa, o sea, la casa tiene estancias dentro. Esta es la torre de la plaza de Benifayó, que bueno, es la muestra de que hasta en los 80 se podían hacer muy buenas intervenciones. Esta la restauró el arquitecto Carmel Gradolí y verdaderamente vale la pena ir a verla. La crestería tiene un enfoscado de mortero de cal, aunque él nos ha confesado que un poco de cemento cree que pusieron. Pero verdaderamente ya estaba, esa crestería ya estaba. Faltaba a lo mejor media almena en una cara, algo así. Y se tomó la idea de reconstruir, nada más que eso. Por dentro conserva todas sus bóvedas originales, conserva las marcas de las cañas de los encofrados perdidos, conserva hasta agujas que se dejaron allí clavadas y que persisten. Muy interesante. Bien, esta foto es de la torre de Godelleta, tampoco se ha intervenido, es propiedad privada también, queda dentro de una casa y es un ejemplo también de una torre que fue un núcleo poblacional. A mí me gusta mucho esta fotografía también porque muestra un poco la historia de esta área, ¿no? Del pueblo valenciano, ¿no? Por este diálogo de las dos culturas, ¿no? De la torre árabe y de la torre campanario de la iglesia, en donde se han quedado las dos, ¿no? En esa zona que debió de ser el núcleo, ¿no? En donde, bueno, si hubiera sido una mezquita la hubieran hecho la iglesia encima, seguro, pero al ser una torre no se ve que no le vieron utilidad y a mí me gusta porque verdaderamente nuestra historia es así. Pensar que hace 400 años aquí la mayoría eran musulmanes, la gran mayoría. O sea que llevamos 400 años sin musulmanes y ellos estuvieron 800 años. O sea que algo ha quedado. Bien, esta es la torre de Sot de Chera, que también fue restaurada por el arquitecto Vicente López Mateu y que a mí me gusta mucho esta foto para explicar que estas torres no forman parte de un anillo defensivo para dar señales. Nadie pondría una torre para dar señales o pedir ayuda en el centro de un valle, en donde además no hay nada a la redonda, absolutamente nada. Lo que sí que tiene a la redonda es un río a sus pies y toda la zona agrícola, toda la zona agrícola. No sé, creo que la apreciáis, ¿no? ¿Dónde está la torre? Bueno, creo que sí que se ve. Bien, aquí os traigo otras fotografías de la torre de Oya, con el castillo de la reina mora al fondo, o la torre de Espioca. Me gusta la foto de la torre de Espioca, en este caso no conversa con ninguna torre campanario, sino con las torres de la cárcel de Picassent. Abajo tenéis el paso más famoso, ¿no? de la Sierra Caderona, que es el paso por Serra, en donde hay una concentración de 3 torres también en el propio valle. Una es la Torre del Señor, que es la población, y luego muy cerca tiene la Torre de la Ermita y la Torre de Ría. Bien, con todas estas torres reconstruí un mapa, intenté reconstruir un mapa de cuál era la situación que se encontró Jaime I cuando llegó al área valenciana. Estas torres son las torres que todavía persisten y les he añadido las torres
que tenemos vestigios de su existencia, o sea, fotografías, fuentes documentales, ¿no? O se citan en las fuentes. También he añadido los torreones que han desaparecido, los existentes, y los castillos asociados a estas torres, los castillos que sabemos que estaban en funcionamiento. Y con eso, pues bueno, se obtiene un poco el mapa por el que él se movía y se interpreta también un poco mejor cuando él viene y dice que va a este sitio, va al otro, qué tal, etcétera. Yo creo que lo interpretamos un poco mejor. Las incursiones las hacía tranquilamente, tranquilamente. Pensar que bueno, cuenta por ejemplo que estando en Burriana con sus caballeros estaban cansados de la caza y que viene el hijo de Blasco de Aragón, se llama Artal de Aragón, y que como nunca había ido a hacer una cabalgada a matar moros, le sugieren, oye, pues vamos y matamos moros. Y entonces entraban con los caballos a matar moros. En esta ocasión el final fue triste, salió mal, porque un moro acertó con una gran piedra en la cabeza de Artal de Aragón, que aunque llevaba un buen casco, se quedó seco. Allí lo dejaron, lo dejaron allí porque no le salió bien. O sea que, como veis, también estos tiraban piedras también a matar. Bien, una vez visto todo este estudio, la siguiente parte ha sido estudiar el sistema constructivo, y en este caso la tapia, ¿no? La tapia, que he traído una foto de la Alhambra para demostrar que efectivamente no es que sea algo frágil y pasajero. Fijaros que toda la Alhambra está construida en tapia. Bien, la tapia es un sistema constructivo muy interesante para investigar, porque es un sistema que lleva un protocolo de construcción, un protocolo conocido, y que además luego se muestra este protocolo en la tapia construida. O sea, nosotros somos capaces de leer la huella de cómo ha sido construida en cada tapia. Entonces, con este proceso yo le llamo que es el ADN de la construcción. Nosotros podemos ver qué construcciones han sido construidas con ese sistema exactamente, ¿de acuerdo? Exactamente, con lo cual, si coincide el ADN, pues es culpable, es árabe también. Bien, con esto, pues se ha ido estudiando todos los elementos. Pongo aquí una síntesis, ¿no? Pues hemos estudiado las agujas, que vemos que inicialmente eran rectangulares de madera de 7×2, en donde hemos encontrado también agujas todavía existentes, incluso esta con el clavo y el clavín, que se había quedado dentro de la masa, y las hemos medido. Y las hemos comparado además con otras agujas que son posteriores, por la evidencia de que las torres más modernas las tienen, y que además están en algunas torres, está en la parte de arriba, está hecha con este sistema, y la parte de abajo con el otro. Yo pensaba que eran metálicas, pero es posible que fueran de madera también. El pensar que eran metálicas era porque desde luego está muy bien hecho el orificio, ¿no? Y entonces, pero bueno, podría estar hechas de madera también, un sistema de agujas por pares cilíndricos. Pero nos va dando, fijaros, hasta la marca de la lía. O sea, la lía es lo sabéis, ¿no? El cabo trenzado con esparto para sujetar los laterales de la tapia, ¿no? Los tapiales se llaman, ¿no? Bueno, pues hasta este nivel se puede llegar al conocimiento de una tapia. Fijaros aquí las muestras de las marcas de los barzones. Con esto, pues determino ese tipo de tapia, que a mí lo que me sirve es para identificar. O sea, voy con este tipo, lo comparo con una torre y digo, esta torre es una torre árabe, una torre de alquería. Bien, también la propia tapia evoluciona y nos muestra, también nos da información, empezando desde tapias con grandes secciones, menos cal, ripios más desordenados, hasta evolucionar y perder sección y llegar pues a esta tapia que para mí es el sumum de las tapias, en donde bueno, pues hay un mortero de cal con una granulometría muy precisa. Mortero de cal no, es una tapia estabilizada con cal, vamos a hablar con propiedad. Y fijaros que las piedras que están dentro son unos sillarejos ordenados, dispuestos ordenados. Pero no solamente esto, sino que además disponen de un sistema de zunchado impresionante que podéis ver aquí, que son como unas escaleras que dejan caer cada 3-4 hiladas, y que incluso traban los muros interiores. Ahí abajo, en la diapositiva de abajo, veis cómo todavía persisten, ¿no? ¿Lo veis ahí? Ahí.
¿De acuerdo? ¿Veis cómo todavía persiste en eso? Como veis, está muy bien proyectado y muy bien ejecutado. Bien, el tema de las dimensiones también, el tema de la dimensión, al ser la tapia un proceso modular, están jugando con una dimensión. Bueno, vamos a ver con qué dimensión juegan. Entonces vemos que se adapta a un tipo de codo y con ese codo vamos a buscar los módulos y vamos a clasificar todas las torres y vamos a comparar y vamos a poder incluso descartar algunas torres que se suponían realizadas en época musulmana y que no lo son porque se van completamente de ese módulo. Y luego también podemos hacer una agrupación por la sección, por el espesor del muro. Normalmente, según el espesor, es la evolución a mejor tapia, menos sección, menos trabajo. Bien, también hemos visto lo que es la decoración, que la verdad es que tienen muy poca decoración, pero algunas sí que todavía persiste algún tipo de decoración, como la torre de Sotechera o la de Bofilla, que tienen como esta especie de almohadillado simulado, ¿de acuerdo? Con este trazado. Es un tema interesante, es un trazado conocido, Esto es un motivo almohade que se repite muchísimo en el sur de la península más adelante. Bien, también se han estudiado otras unidades, como por ejemplo la cimentación, en donde se ha visto que hay dos tipos de cimentación y que responden al terreno. O sea, cuando el terreno es blando, lo que es el apoyo se amplía en talud y se multiplica la superficie de apoyo. Y cuando no, pues se apoya directamente sobre la piedra y entonces no hay talud. También se podría pensar que mejoraba la defensa de la zapa, ¿no? Tener una base en talud podría ser también, pero de hecho responden, todas las que tienen este talud están en terrenos blandos. Bien, las puertas normalmente tienen unos recercados pétreos, monolíticos, muchas veces reutilizados. Por ejemplo, este de mano izquierda es el de Aledua y es de una calzada romana. Luego muchos otros han reutilizado estos reutilizados y los han quitado, ¿verdad? Y han desaparecido. Pero como veis tiene una entrada potente. Mirar en esta entrada, por ejemplo, todavía se ven las marcas de los goznes, de las puertas, el agujero para la tranca. O sea, aquello se cerraba de forma importante. Y aquí os muestro unas puertas que no son las puertas de aquí, evidentemente son puertas posteriores que vamos encontrando en los trabajos que estamos haciendo en Marruecos, pero que evidentemente es la misma puerta que había aquí y además hecha por la misma cultura que había aquí, por tribus bereberes que luego volvieron para el norte de África. Bien, en el interior también se habla mucho un poco de cómo se cubren. Se ve que, bueno, menguan, como veis, menguan los muros a medida que van subiendo. No es nada nuevo, tienen menos solicitaciones, necesitan menos sección. Aquí veis, por ejemplo, está la torre de la ermita que fue degollada y aparece ese retranqueo, ¿no? Bien, sobre este retranqueo hay teorías que apuntan a que se puede apoyar un forjado, Bien, es posible que en algunos casos se apoye un forjado. Por ejemplo, en esta torre, desde luego no, porque no hay ninguna marca y en ese pinto de 12 centímetros es difícil apoyar un forjado, pero sí que hay algunas que tienen alguna marca en ese nivel o más arriba. De todas formas, hice un artículo al respecto y hice unas suposiciones. Por ejemplo, esta es la torre de Serra y aquí está la misma con los forjados, ¿no? La bóveda que hay abajo es que existe todavía, por eso la he puesto, por esa existe, esa es bóveda, ¿no? Si pongo estos forjados, pues veo que la saetera se me queda a 3 metros del plano de forjado y no puede ser, ¿no? En este caso no puede ser, pero podemos ver que lo que persiste verdaderamente son las bóvedas. Evidentemente, si hubiera forjados de madera no podrían persistir, ya se los habrían llevado, se habrían deteriorado, etcétera. Pero bóvedas existen bastantes, ¿no? Y esto me hace pensar. Y entonces analizo un poco ese apoyo de esas bóvedas. Fijaros, esa bóveda está apoyada precisamente en la reducción del muro, le sirve de arranque. Esta también, ¿veis ahí el arranque de la bóveda? Además, cuando caen, como primero se hace el muro, porque necesita estar encofrado a dos caras, y luego se hace la bóveda con un encofrado de cañas, y la bóveda empuja hacia afuera, la bóveda se sujeta sola.
cuando quitas la bóveda, demueles la bóveda, no hay ninguna marca. Ahí no necesitan trabar. En los muros sí, en las bóvedas no. Precisamente la bóveda empuja hacia afuera. Por eso no tienen esas trabas. Mirad la torre de Montreuil, por ejemplo, en donde parte de las bóvedas se han caído. Mirad dónde arrancan. ¿Vale? Todas las bóvedas arrancan ahí. Bien, esto nos lleva a la conclusión de que algunas torres utilizan esto para cubrir con bóveda. Pero, bueno, incluso, fijaros, vamos a ver lo de Serra. Lo de Serra. Le pongo forjados planos y es lo que hemos visto antes. Y sin embargo, si le pongo forjados de bóveda, en esos mismos puntos, sí que llego a las saeteras. ¿Vale? A mí me hubiera gustado que esto me pasara en todas las torres, pero no, me pasa. ¿De acuerdo? Incluso hay algunas, como la torre de Muza, que es una cosa que no sabemos por dónde cogerlo, porque ni con bóveda ni con forjado. Pero bien, bueno, hay algunas que sí que se determinan, ¿no? Es lo importante, por lo menos tener argumentos para algunas. Y cuando no, pues hacer algo ligero, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, el paso entre plantas también, que algunas tienen escaleras y tal, son todos posteriores. Evidentemente, una torre que en el interior tiene, en el mejor de los casos, 3 por 3 metros, no le vas a poner una cómoda torre para subir, sino que lo que tenían eran unos orificios, que lo veis aquí, que se tapaban con un tapón monolítico que está ahí, esa piedra. De forma que si lograban entrar en la primera planta, subieras a la segunda planta y fuera otro problema, subir a la segunda planta. Pensar que aquí no había vuelta de hoja. O sea, llegaban, les ofrecían rendirse. Si te rindes, te roban todo, a lo mejor cogen esclavos y te dejan, al resto los dejan vivir, la torre la dejan, ¿vale? Para que sigas produciendo. Si no te rindes, ya sabes que lo más probable es que si te toman se acaba tu vida ahí. Entonces la esperanza es que se vayan y hay que ponérselo difícil. En la mayoría de los casos se iban, funcionaban. De hecho, se pone, Jaime I cuenta cuando toma Burriana, que es la primera torre que toma, se cabrea un montón con sus caballeros y les dice, pero ¿cómo es posible que no seáis capaces de tomar un espacio que es más pequeño que mi gallinero? Y además, incluso los caballeros decían, es que son muy ágiles porque no llevan cota de malla. O sea, eran labradores tirando piedras. Aquellos decían que eran muy ágiles. No sabían qué hacer con la torre. Bueno, tenían un sitio larguísimo para tomarlo, ¿no? Y al final no lo tomaron, se rindieron, llegaron a un acuerdo, lo pactaron. Bien, el estudio se ha extendido a todas las partes, a las, como os digo, a las saeteras. Me voy a parar aquí. Quizá aquí me paro un pelín más, a lo que es la crestería, las almenas. Esto a mí me resultó apasionante la parte superior, ¿no? Y yo, bueno, cuando vi esto, pues dije, yo creo que esto no responde a una falta, ¿no? El que tengamos un vano aquí que llega hasta abajo no responde a una falta. Eso no puede ser. Esa falta está en todas las caras. ¿Vale? Y hasta ahora todas las caras se rellenaban, ¿no? Como diciendo, vamos a rellenarlas, o se reponía la crestería y esa se dejaba, ¿no? Se dejaba al nivel de las otras, ¿no? Y además veía estas marcas de aquí. Estas marcas, ¿de acuerdo? De maderas, ¿no? Pues serán maderas del refuerzo interior de los zunchos que asoman por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que no, entonces casi que me trataron un poco de loco, ahora ya es comúnmente aceptado, pero yo creo que ahí lo que había era unos cadalsos, ¿de acuerdo? O sea, unas plataformas voladas, no sé si de madera o con estructura de madera y acabadas en tierra, a las que salían y tiraban las famosas piedras, aquella que le cayó al tal D'Aragó. Y bueno, mejoraban por supuesto la defensa del flanco, ¿no? De la entrada de la torre y la parte baja. Bien, como eran estructuras de madera, han desaparecido, pero quedan las maderas en la mayoría de ellas. Quedan las maderas. Fijaros, se han encontrado dos, ¿no? Una con salida desde la última almena y otra en torres más grandes con salida desde el propio ángulo. Bien, incluso en torres que han sufrido elevaciones, por ejemplo con esta de Montreuil,
Se ve todavía, claro, al deteriorarse la torre, al erosionarse, se empiezan a aparecer las marcas. Y ahí, como veis, se ve la marca de las almenas. El otro lado tenéis en rojo. Bien, con todo esto se han clasificado todas las torres según su planta. Y he hecho unos grupos, ¿de acuerdo? Con esos grupos he podido empezar a hacer análisis comparativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la torre de Alfarb, la torre de Alfarb antes de la intervención. Entonces, la torre de Alfarb pertenece al grupo 1, al que pertenece también la torre de Espioca, que además está aproximadamente a 3.000, 4.000 metros. Tampoco... Bien, pues yo pongo la torre de Espioca al lado de la torre de Albal. Bien, con todas hay muchas dudas, Con todas hay muchas dudas, incluso con la de Espioca tiene como una especie de foso alrededor que tapa parte de la torre y el acceso es a pie llano, ¿no? Como parece en principio que es diferente. Bien, si comparamos las dos torres, las he nivelado por esa segunda mengua que aparece en el muro. Pensar que la planta es exactamente igual en dimensión y en sección de muro. Y luego comparo que me coincide la siguiente mengua. Claro, están hechas con tapial, entonces si son iguales, aquí no hay... Bien, sigo subiendo o sigo viendo cosas y veo que el acceso, lo que es la puerta, me coincide con la puerta, me coincide, con lo cual deduzco... bien, veo también las saeteras, solamente conserva un cuerpo de saeteras la torre que coincide también con el primer cuerpo de saeteras de la torre que no ha sido destruida. Con lo cual, varias cosas. La altura de la torre de Alfarb evidentemente es esa, y además ese foso que tiene alrededor Espioca y que ha dado para escribir tanto no está el foso, sino que es que han tirado tierra hacia la torre de Espioca para poder tener un acceso sin ningún tipo de escalera. De hecho, hay una pequeña cata arqueológica ilegal de alguien que no podía dormir sin saberlo, y ha hecho una excavación y se ha visto que evidentemente el apoyo de la base de la torre está a 3,5 metros de esa puerta. Yo no he sido. Bien, con todo y con esto tenemos que esta torre debía de tener este aspecto. Este aspecto que tiene abajo es por la casa palacio. Lo que son las murallas del Albacar es esto. Esto y esto son las murallas del Albacar. Y como el último uso lo que se hizo fue poner unas bóvedas aquí, hacer toda la casa alrededor de la torre y dejar la torre como patio de luces. De hecho, se abrieron hasta huecos como ventanas. Bien, esta sería la torre y aquí sí que hago un inciso en la intervención que se ha hecho. Esta es como está y esto es lo que se ha hecho. Yo lo suelo calificar como que le han injertado los dedos en el codo, le falta el antebrazo. Pero esa obsesión de realmenizar que se ha tenido, porque si no, no es defensivo. La justificación, porque yo he preguntado la justificación, esto no es del año 80, esto es de hace 3 años. La justificación es que aquí había unas marcas que se interpretan como vanos de las almenas. Mirad las marcas, ahí las tenéis. ¿Veis las marcas? Bien, esas marcas creo que ya os habréis dado cuenta, ¿no? Pertenecen a las agujas, las tiene debajo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que estas almenas, cualquiera que sepa un poco de tecnología militar, ve que no son almenas. Primera, porque tú no te puedes asomar por ahí. Tienen apenas 8 centímetros, no te cabe ni el puño. Y desde luego no puedes mirar hacia ningún lado. Ah, bueno, y de espesor tienen un montón, porque claro, el muro ahí tiene un montón de espesor. Pero es que además tiene un problema. Es que el muro tiene tanto espesor que ¿cómo resuelve la almena de la esquina? Pues le doy el espesor del muro. Y resulta que la almena de la esquina es mucho más grande que las demás, ¿no? Bien, toda una serie de despropósitos en el siglo XXI. Bien. Podemos seguir comparando, ahora ya no con intervenciones, Esta es la torre de Oya, ¿no? La torre de Oya que solamente conserva esa porción y está en el mismo grupo, después de hacer esa tabla de grupos, que la torre de Aledua, que parece bastante diferente, ¿no? Si superponemos las dos torres, observamos que, coinciden, pero fijaros, coinciden hasta en la fila de las agujas,
en los huecos, en todo. La única diferencia es que una tiene talud y la otra no tiene talud. La que tiene talud está en un terreno blando y la otra está directamente apoyada sobre la roca. Con lo cual, con esto podemos saber también la altura, si volvemos atrás, la altura que hubiera tenido esa torre. Mirar que la torre de Aledua, aunque le faltan la mayoría de las almenas, sí que conserva la almena, el vano de salida, ¿vale? El vano de salida a los cadalsos que hablábamos y parte a algún arranque de almena, con lo cual más o menos sabemos que esa es su altura total. Bien, en este grupo también nos sorprende ver otra torre, la torre de Racef, la torre de Racef, que es mucho más alta, pero sin embargo responde a este grupo. Bueno, la situamos encima y vemos que efectivamente también coincide, no sabemos si coinciden las agujas porque ya no se ven, pero sí que vemos que coincide perfectamente el perfil. Y además en este caso, como tiene talud, coincide con el talud de la de Oya que tenía talud. Pero nos llama la atención, es mucho más alta, ¿de acuerdo? Es mucho más alta, tiene un cuerpo más. Entonces vemos el interior de la torre y entendemos o podemos afirmar que la torre, hasta la altura que tiene las otras torres, responde a un sistema constructivo, ¿vale? de tapia con un muro central y 2 bóvedas de cañón. Y sin embargo la última planta es una virguería, ¿de acuerdo? Son 4 bóvedas dispuestas en hélice, con arcos en hélice, de ladrillo, vamos, una demostración de lujo, vamos, ¿de acuerdo? Es el ático, digamos, de hoy, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente es esa torre que responde a ese modelo y que ha tenido una sobreelevación, y por eso tiene ese aspecto. También yo pienso por cómo está hecha, que es una sobreelevación en época musulmana. Bien, con todos estos datos os he mostrado simplemente un par de ejemplos, pero todos los grupos se pueden ir buscando. O sea, tú ahora tienes una torre, puedes ir buscando paralelismos con otras torres que tengan más elementos, y con todo esto se ha establecido unas características generales comunes a todas las torres de Alquería. Se ha establecido también unas características por tipos, cada uno de los tipos tiene unas características particulares, porque hay torres más grandes, torres más pequeñas. Y con esto yo he cogido 3 parámetros para establecer una cronología, porque esto es otro problema. En las torres, normalmente en estas torres, cuando veías el cartel, por ejemplo, Torre del Señor de Serra, siglo VIII al XIII, digo, vaya hombre, qué bien, ¿no? VIII al XIII seguro, claro. Pero yo creo que no será lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía intención, a ser posible, evidentemente no puedo decirlo exacto, pero más o menos de decir, bueno, estaba delante de la otra y debe de ser esta época. Bien, entonces, bueno, repasando toda la historia, vemos primero los momentos propicios, ¿de acuerdo?, para la construcción de torres, es decir, épocas de bonanza económica, de desarrollo económico en el campo, ¿vale? Luego también vemos el factor temporal de la evolución de los métodos constructivos, es decir, las torres las ordeno y digo, bueno, estas son las primeras, estas son las segundas y estas son las últimas, porque tecnológicamente son las más avanzadas. Y por último veo los grupos y los subgrupos que he establecido por invariantes. Y con estos factores yo lo que he establecido le he querido llamar un supuesto cronológico lógico, Entonces está abierto a todo tipo de críticas, simplemente está basado en la lógica. Bueno, he hecho esta tabla en donde englobo todos los grupos y subgrupos que hay. Ahora me acerco un poco más, de forma que, bueno, pues hago esa suposición cronológica en donde uno puede coger y ver que, pues bueno, la torre de Bofilla es del siglo XIII, lo cual gratificantemente me lo corroboró Fernando y Camila al hacer las pruebas de carbono 14, pero como no las hemos podido hacer de muchas más, bueno, pues tenemos por lo menos, sabemos por dónde vamos también con este tema cronológico. Y bien, nada más, espero que os haya interesado. Muchas gracias. Preguntas. Abrimos un turno de preguntas. ¿Quién apaga la luz?
favor. ¿No has hablado aquí sobre otras torres que hay en tu tesis doctoral, que son torres que no son tan altas, ni que en principio lo parecen? Yo conozco una más en concreto y sé que en tu tesis hay 2 o 3 torres que tienen prácticamente una planta y media con respecto al resto. Esa, y encima están en posiciones más elevadas, no a lo mejor en zonas llanas. ¿Esas torres también crees que tendrían las 3 o 4 alturas que tienen la de Bofilla, las de Benifayó, o no te has llegado a aventurar en esa parte en ese caso concreto, de las torres más bajitas? Sí, yo creo que he nombrado todas las torres. Las que son más bajitas pues son pues, Olla, Ermita, etcétera, que están desmochadas. Me aparece una foto de alguna torre que solamente tiene un cuerpo. Evidentemente esas torres tenían que tener altura porque tienen una sección de muro, la que menos tiene creo que 1,80 m de muro, y el interior, al tener menos, el interior a lo mejor es 2 metros. O sea que no tiene sentido construir ese tipo de edificación si luego no le das altura. Que hay unas en la huerta y otras más en la montaña, sí. Creo que también creo que lo he comentado, no sé, es otro tipo de explotación. Por ejemplo, las de Serra están en la montaña y allí, pues por lo visto la explotación era olivos y almendras, pero era una explotación, ¿de acuerdo? Entonces seguramente en Muza no plantarían olivos, plantarían naranjas, tomates, otro tipo de explotación, pero al final están en zonas de explotación, incluso la de Olla, que ahora mismo ha quedado en un despoblado allí al lado de Marines Viejo, que para llegar, bueno, pues has de ir con un todoterreno, está en medio del monte. Bueno, tendrían una explotación seguramente de olivos, ¿no? Por la zona, que es muy buena para los olivos. Yo creo que sí, que contestando a tu pregunta, que todas las torres responden a el refugio de un asentamiento rural de agricultores y ganaderos, y que una torre sin altura no es nada. De hecho, la mayoría de las torres que vemos de una planta o de 2 plantas son porque cuando fueron tomadas las desmocharon para que perdieran su competencia militar. Precisamente por eso, porque una torre baja no sirve para nada. No sé si contesto tu pregunta. Bueno, te puedo puntualizar. Es la torre de la Torrecilla, que está en Chelva, que además es la más lejana y es la que más transformada está. Sí, bueno, yo pienso, que lo digo en la tesis, que la torre de la Torrecilla no es una torre de alquería. De hecho, es una de las torres que se descuelgan al ver cómo está hecha, al ver qué tipo de tapia tiene y al ver las dimensiones, tanto en planta como de sus muros. No coincide con ninguna, ni cerca. Entonces, es una torre que se considera una torre árabe, pero que yo descarto como torre de alquería. Hola Pablo, mira, era un poco si habías podido investigar o podíamos saber, ver la mezcla, la argamasa, digamos qué mezcla de cal y de tap, que se dice aquí en valenciano, había en esas torres. Porque te cuento la que yo estuve en la restauración de la de Albal, y la verdad que hubo que romper la puerta con martillo compresor, porque no se podía romper. O sea que la capacidad de mecánica y de fuerza que tenía esa mezcla es impresionante. ¿Has podido averiguar esas mezclas o es muy difícil de analizar? Es que a una tapia se le pueden hacer muy pocos análisis, porque verdaderamente este tipo de tapia es una tapia estabilizada con cal. Además se debió de hacer muy bien con buena cal, porque había muy buenos hornos de cal, aquí están localizados, había madera, entonces se conseguía una buena cal, con una buena dosificación granulométrica, porque analizas la granulometría, que es poco más lo que puedes analizar es la granulometría. ¿Y qué ocurre? Que cuando estabilizas una tierra con cal se convierte en una piedra, pero una auténtica piedra. Entonces no tiene mucho análisis que hacer. Lo que está claro es que es un material durísimo, durísimo, sin perder ese grado de elasticidad que tiene, de que no es hiperrígido, es muy duro, muy resistente incluso al agua,
porque pensar que una torre que lleva 400 años al menos abandonada a la intemperie y no se cae, o sea, sí que tiene algunas patologías de estas que tienen grietas verticales por escorrentía, pero es una tapia magnífica, magnífica. Ya te digo, yo el análisis que le he hecho a la tapia es simplemente la granulometría y la disposición de los mampuestos interiores, que he visto que es importante en la tapia que utilizan, sobre todo a lo mejor a partir del siglo XI, ¿vale? Cuando ya empiezan a afinar más, empiezan a menguar más los muros y ves que aparece esa tapia ordenada, fruto de la erosión la podemos ver, que aparece esa tapia con esos sillarejos ordenados. Coincido contigo con el tema de la humedad, que es una cosa curiosa. En la Huerta de Valencia, que todos los muros que se han construido, las humedades las tenemos, que en esa torre, a una altura de 2 metros, se encontraron unas piezas de madera, posiblemente, no sé, serían pipas para fumar o algo así. En aquella época, lo que fumaría, tabaco no, seguro que no, pero hay piezas de madera que se han conservado, pues oye, pues unos 900 años o algo así, según la época un poco que has marcado. O sea que el tema de la barrera de humedad y el tratamiento de esas torres a la humedad, que yo creo que por eso se han conservado también después de tantos años, puede ser también ese tratamiento de la humedad que tiene ese tapial. Sí, puede ser. Yo creo que es por el buen uso de la cal, que se está recuperando ahora. O sea, ahora se está recuperando el buen uso de la cal y el buen uso de la tapia y de la tierra en general. O sea, estamos volviendo, ¿no? Cuando se habla de arquitectura sostenible y de calidad, al fin y al cabo es calidad, calidad climática, y bueno, y abandonar pues el Portland en favor de la cal y que transpiren y que se pueda mover, etcétera. Entonces, para mí es una construcción perfecta a todos los niveles, o sea, a nivel constructivo, a nivel de ejecución y a nivel de tecnología defensiva, o sea, a nivel de proyecto. Además, sorprende también ver cuando estás en un andamio y miras la arista de la tapia y miras hacia abajo, una tapia que va menguando, es una arista perfecta, o sea, no he encontrado un carabistero que me la saque igual. Perfecta, absolutamente perfecta. ¿Paco? Todas las torres estas tenían almenas, o las almenas cuando aparecen, no es igual. No, la pregunta es que si todas las torres tenían almenas defensivas, estaban pensadas, o desde cuándo aparecen las almenas en las torres. Si hay un momento anterior en que se construían torres árabes sin almenas. No te puedo contestar porque no lo sé verdaderamente. Lo que te puedo decir es que todas las torres que conservan las almenas y que yo he podido ver de cerca, se aprecia que están hechas con la misma materia, ¿no? Con la misma mezcla que está hecho el muro, con lo cual presupongo que está hecho al mismo tiempo. Y luego sí que aparece en la crónica de Jaume I, hace varias referencias a las almenas que le llama dentet. Pero claro, es posible que se pusieran luego. Pero en principio, bueno, la almena responde a cubrirse. Entonces, hasta que no llegan arriba, no hace falta cubrirse. Pero es posible que en el siglo, pues a finales del siglo IX, que puede estar las primeras torres, pues ya se hicieran. Es posible, pero no lo podemos saber. Yo lo que he hecho es, con las que tenemos que conservan almenas, y que sabemos que están hechas al mismo tiempo basándonos en el material, las comparo con aquellas que no tienen almenas o que están más bajas, y entonces sí que en ese momento puedo decir que puedo suponer con argumentos que esa tenía almenas. Pero hay algunas que no tenemos ese dato, O sea, que podía que no tuvieran almenas, podía ser. Pero también por la manía que existe de poner almenas a todas las torres. Sí. Cuando yo siempre he dudado de que todas las torres tuvieran ya por sí almenas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero además, aunque tuvieran almenas, yo lo he diagnosticado y le he llamado realmenizar. Creo que es una enfermedad que se puede tratar. Pero
siempre además hay que poner almenas, aunque sea a mitad, y siempre es lo primero que hay que hacer, ¿eh? O sea, esto es así en muchos casos, digamos, ¿eh? Pero vamos, intentamos tratarlo, ¿eh? Bueno, voy a comentar un par de cosas. Tomo la palabra. Que yo no sé si estás al día, pero bueno, te lo comento porque al final hubo algunos análisis que hicimos en la Torre Bofilla ya un poco a toro pasado, unos que repetimos, etcétera. Entonces, en la Torre Bofilla, las agujas, al final hubo que repetir los análisis porque había cosas que no había manera de analizar. Sacamos trocitos de madera. Las planas eran de pino, digamos, de esas características que has dicho tú, con guiones, y eran únicamente para aquellas medias agujas que no estaban encofradas por el otro lado. Y luego todas las redondas eran de fresno, de morera y de almez. Almez, el guidoner se dice en valenciano, ¿no? Bueno, pues al final pudimos confirmar eso. Luego todos los forjados y todas las armaduras internas de la tapia y los sobretinteles, porque había dinteles de losas, eran todos de olivo o de olivera, es decir, de un olivo silvestre que daba vigas de hasta 4,5 metros que había en la torre, que era una cosa que no nos lo creíamos. No nos lo creíamos hasta que se repitió. De hecho, arriba, y eso es interesante, 2 de esas vigas de 4,5 metros atravesaban todo el forjado, sobresalían por ambos lados y se apoyaba un entablado tipo cadalso, lo que estás diciendo tú, ¿no? Y perpendicularmente a esas vigas había una especie de brochal cogido por debajo también que sacaban otras 2 piezas, o sea que había un cadalso alrededor. Las almenas, entendidas como el agujero, no como la parte defensiva, las almenas eran centrales en ese caso y daban acceso a ese cadalso. Restaurando... ¿Qué? No es esa imagen de esa, era simplemente un hueco central, digamos. En un principio... Tengo entendido, que me corrige alguien, es que almena etimológicamente es el hueco, no la parte maciza. Gracias, Santi. Bueno, entonces había 4 almenas, una por cada frente de estos, eran bajas y daban acceso al cadalso. Hombre, restaurar una torre, hay gente que le echa mucho valor, pero digamos, incluso sabiendo cómo iba a ser el cadalso o algo así, no nos atrevimos a hacer el cadalso, porque dices, si hago el cadalso, alguno me mata aquí, es decir que... O pasas a la historia, pero de otra manera. Bien, menos mal que he planteado la duda, ¿no? De que no eran metálicas a lo mejor. No, bueno, yo no sé si había metálicas en otro lado. O sea, sí, no, realmente nosotros solo conocemos ese caso. Y ese caso, los datos que nos ha dado es eso. Yo sé que ha habido experiencias con metálicas en el siglo XX, pero no sé, anteriormente tú sabes más. No, simplemente... lo he dicho en alguna ocasión, lo de que pueden ser metálicas porque me parecía que el agujero era muy perfecto, pero evidentemente también podía ser de madera. No sé si fue a raíz de una conversación contigo que me dijiste que habías encontrado restos y entonces ya, pues bueno, cambié mi versión, es normal. Y un dato más, nosotros hicimos análisis de la materia, era un 10% de cal y un 9% de tierra, luego estaban los mampuestos, 1,9, sí, perdón. Y estaban los mampuestos distribuidos y luego los enlucidos estos pequeñitos, digamos, de decoración, eran un 1,1, muy rico. Y curiosamente, aunque eso era difícil de demostrar, la parte de arriba, la franja de arriba, estaba también enlucida con ese 1,1. Seguramente por una mayor protección del sombrero y de los pies de la Pero bueno, era difícil porque realmente estaba bastante erosionado arriba, pero digamos, parece que estaba también enlucido también de ese blanco. Pero bueno, queda por hacer. Muy bien. Oye, ya aprovechando que estás aquí, otra duda que he tenido siempre, no sé si la tienes fácil de contestar, es cómo recogían las aguas de la cubierta. Porque la cubierta estaba rodeada, excepto, bueno, ahora estaba viendo las salidas esas, las torres que tenían salidas, a lo mejor era un sistema de desagüe también de las aguas que caían ahí, que podían caer. ¿Cómo era la salida a la terraza? ¿Cómo era la salida a la terraza? ¿En una trampilla tenían algo? ¿Se encuentran restos de algo, de cómo subían? ¿Cómo subían? Me imagino, pues, distintos medios. ¿Serían escaleras de madera o serían escaleras de
tabica o lo que fuera, pero sobre todo tenía algún tipo de... El tema de las aguas siempre me lo he preguntado, igual que el tema de las aljibes. Todas tenían aljibes o algunas tenían aljibes, otras, porque claro, el tener agua, el recoger el agua, sí que en alguna de estas torres sí que tenían aljibes. No sé, todas tenían el sistema de recogida de agua con aljibe y todo esto. Bueno, evidentemente es complejo totalizar, ¿no? Pero sí que en tanto en cuanto a la recogida de aguas, yo creo que había dos sistemas que además son compatibles, ¿no? Y uno es, había como una almena baja en la crestería, que yo creo que no es una almena, porque si estás en la crestería tiras por las almenas, no por una saetera pequeña, y que debería de ser una salida de agua. Pero normalmente recogían las aguas y las bajaban a través de unos cangilones hasta el aljibe, en las torres en las que el aljibe está en el interior. Bueno, incluso estando en el exterior como en Bofilla, podía ser que lo canalizaran, pero bueno, era una forma de recoger agua. Pero sí que hay algunas torres en donde todavía aparecen marcas de esos cangilones para recoger el agua, ¿no? Por ejemplo, la torre de Aledua tiene el aljibe y tiene esas marcas. Son torres preparadas para un pequeño sitio, porque como no tienen gran valor, se supone que los militares no van a gastar más de lo que pueden conseguir. Entonces, aunque sea un pequeño sitio, tienen que tener alimentación y bebida. Esto es matemático. Y claro, y no hay tinajas, etcétera. En la torre de Almudaina ha aparecido una media tinaja enorme en el sótano, que podría ser o bien para alimentos o bien para agua, porque ahí no hay aljibe. Podía ser que metieran ahí, pues no sé, 2 metros cúbicos de agua, te estoy hablando, eso en cuanto al agua. La salida a la cubierta es muy, muy complejo porque son los elementos que más se han perdido. Yo te puedo decir que hay una torre que conserva parte de la última bóveda, la torre de Aledua, y que tiene un agujero. Un agujero como los agujeros que hemos visto de pasar de un forjado a otro. Entonces, pues me imagino que lo harían igual. Harían un agujero en el propio encofrado cuando hacen la última bóveda o el último forjado, dejan para un hueco para salir, y con el mismo sistema que pasan de una planta a otra, salen. Que entre agua por ahí o no, yo creo que no les preocupa lo más mínimo, y además lo tapan con 4 maderas. Que eso no es problema. Pero desde luego no tienen casetones ni cosas raras de estas que en algunos sitios están montando, ¿no? Es decir, la escalera y el casetón viene luego cuando se le da el uso de casa-palacio, ¿no? Si no, no tiene sentido. ¿Más preguntas? Paco, al fondo. Bueno, hay un tema muy interesante que es el que se ha planteado del colocar o no almenas o merlones, por decirlo de otra manera. Yo creo que, como se ha dicho al principio, las soluciones son variadas y no hay una regla de oro ni cronológica ni de ningún tipo para saber cuándo hay almenas o cuándo no. Yo he actuado en el casco de Mascarell, que es una muralla, que al decir muralla cabría pensar pues que tenía almenas, estaba almenada, y resulta que no lo está, pero luego ha aparecido hace unos años el contrato de construcción en el que queda claro que el muro se acaba, como dice textualmente, en esquena de gat, quiere decir que no hay ningún tipo de almena. Sin embargo, ha habido sitios donde sí que he querido poner almenas y no me han dejado. No se sabía lo que había porque se ha desmochado el muro. Estoy refiriéndome concretamente al ábside de la iglesia de Burriana, que yo estoy seguro que estaba almenado, o presuntamente almenado. Planteas la terminación en liso y nadie te dice nada, nadie te dice que justifiques nada cuando no se sabe cómo era, y sin embargo todos son problemas si planteas que vas a poner las almenas. Yo hice un viajecito que llegué hasta Narbona, y el que quiera hacerlo, pues le puedo decir a qué sitio se puede ir, en donde hay cantidad de iglesias almenadas. Ahora parece que estaría feo en una iglesia poner almenas,
pero bueno, pues como digo, estos son casos puntuales que hay que, antes de tomar las decisiones, estudiarlos y luego almenas sí o almenas no. O sea, no es una enfermedad, sino que puede serlo en algunos casos, evidentemente, y pueden ser cosas obsesivas, tanto el ponerlas como el no ponerlas. En cualquier caso, para eso están los estudios previos y son los que tienen que tomar las bases para las decisiones finales. ¿Alguna última pregunta? Santi. Célicas almenas y robustos merlones. Así empezaba un poema que no sé de quién es, pero sí que es efectivamente el cielo pasa a través de la almena y el merlón es el que nosotros comúnmente le llamamos almenas, y es al revés. Pero bueno, aclarado eso, yo quería felicitarte y agradecerte todo tu trabajo, que las conclusiones con las que nos instruyes, pero te quería preguntar por el futuro. Has visto muchas torres, has visitado torres que están mal, has visitado torres restauradas. Nosotros aquí en la escuela siempre estamos en el pos del mantenimiento, vamos a darle un uso, un edificio restaurado sin uso, poco se va a mantener y poco va a durar. ¿Cómo pensamos el enfoque que podríamos darle a todo este sistema, todas estas torres que tenían un uso evidentemente agrícola? Ahora en Benifayó hemos visto que aquello era un palomar, y allí se almacenaban muchas palomas, pero no sé cuál es la visión que le podríamos dar al promotor, al ayuntamiento, a la administración, al particular que tiene esa torre, decirle, vamos a restaurarla, vamos a darle este uso, porque mira este ejemplo, mira este otro ejemplo, que no se quede en un simple container arqueológico del paso del tiempo. No sé si has visto algunos ejemplos que nos puedes también instruir en a ver qué podemos, dónde podemos ir, dónde podemos llegar cuando estamos planteando estas restauraciones. Bueno, esta pregunta creo que no hay nadie que la pueda contestar. Pero bueno, está claro que hay que darles algún uso, porque si no, se siguen deteriorando. Pero de todas formas, aunque no se les dé ningún uso y se sigan deteriorando, no está de más darles un repaso cada 400 años. Porque tampoco creo que sea una cuestión de grandes inversiones. Estamos hablando de una torre de tierra de 6 por 6 por 20 metros de altura. No creo que sea para rasgarse las vestiduras, aunque luego se abandone, pero por lo menos la estamos consolidando. Bien, la tendencia es a convertirlas en museo. Entonces esto no es tener ninguna gran idea. Creo que hay algunas que están muy bien convertidas en museo porque su situación lo está pidiendo a gritos. O sea, por ejemplo, la torre de Benifayó, que está conectada con el ayuntamiento y que además es una torre magnífica de ver, y que en la propia excavación arqueológica han aparecido cosas muy, muy interesantes, pues se ha convertido en un museo que además con muy buen criterio, porque es un museo de la propia torre y de los sistemas constructivos y de cómo se hacía, y te van explicando en las paredes qué es cada cosa. A mí me ha gustado mucho. Sin embargo, bueno, pues hay otras que no pueden funcionar como museo y todo no va a ser un museo, que hay que darles un uso. Pues el uso, vamos a ver, darle un uso fenomenal y no dárselo, pues menos mal. Pero consolidarlas es lo importante, pienso yo. Luego, por ejemplo, hay torres que se han planteado hacer actividades, como están en sitios despoblados, abandonados, actividades rurales, o sea, de salida, de rutas con una bicicleta, de que vas de una torre a otra, de que sea gente hace picnic o montar al lado otra construcción de forma que allí vayan algunas asociaciones, no lo sé. Cualquier otro uso también lúdico puede resultar bastante interesante. Pero hay muchos factores, muchas son privadas y bueno, ahora es el peor momento a lo mejor para plantear este tipo de actividades porque no hay dinero. ¿No? No te he contestado, pero es que no te puedo contestar. Si fueran iglesias, pues ya sabíamos, a dar misas. Sí. Que
mantenga la estructura de torre, aunque luego tenga un uso habitable, que se le pueda dar como un uso habitable. No sé si es conocido, bueno, es la torre esta que tutorizamos en Antella, tenía un uso de vivienda. Lo tiene. Pues, no sé, hasta ese nivel se le podría decir al propietario privado o incluso al ayuntamiento, o vamos a hacer aquí no sé, un albergue o algo que le dé ese uso que enfatice todavía más el valor que tenga esa torre. Sí. Porque ahora agrícola no le vamos a dar ningún uso agrícola ni del cual partió. Igual el respeto a la torre es dejarla como está, mantenerla, consolidarla y las torres que están en propiedad privada y que han sido intervenidas como casa, verdaderamente se han hecho cosas que no se deben hacer, pero es que es difícil convertir una torre en casa sin hacer alguna cosita que no debes de hacer. Y entonces la propiedad es muy opaca a eso, además es su casa y tal. Y las torres que están en propiedad privada pero están en ámbito rural son problemas. Son problemas. La torre ha ido, si empiezas a investigar cómo le ha llegado la torre a bueno, pues ha ido con la propiedad del campo. O sea, lo que se ha vendido es el campo, pero dentro del campo hay una torre. Y es un problema, porque cada vez que la torre cae un trozo, sale en la prensa y dicen que este es un delincuente que está dejando caer la torre. Pero nadie le da ningún tipo de ayuda porque no existen, ¿no? Porque tiene que ser visitable. Bueno, una serie de cosas. Por ejemplo, en Aledua, mientras hicimos esta investigación, pues cayó parte del albacar, que se veía que iba a caer, porque había una tapia que tendría 5 metros de largo, una hilada, y debajo no había nada. Estaba funcionando a tracción, y cayó una almena, y un mangrano reventó un muro y lo tumbó, y todo esto en un plazo de 2 años, ¿no? Pero el hombre allí lo que tiene es una explotación, no sé, ciruelas o manzanas, melocotones. Y lo de la torre le viene grande. Entonces le dice el ayuntamiento que se la vende, además se la vende por un precio razonable, pero el ayuntamiento no tiene ni un duro, no tiene ni para pagar lo que debe. O sea que es todo muy complejo. Yo, de todas formas, el uso que has dicho tú de albergue, etcétera, ese es un uso bastante razonable que se les podía dar a las torres, no de albergue, sino generar rutas turísticas, ¿vale? Igual que se generan con los castillos, generar rutas turísticas con las torres. Podía ser una buena idea, que no hay nada de eso, no hay absolutamente nada, pero podía ser, en la cual se incluyeran otros factores, como albergues que hubiera, temas gastronómicos, temas de población, y meterlas dentro de una ruta, de hacer unas salidas. Si me permitís, yo iba a decir algo parecido. Siempre que sean usos, yo creo que controlados por la administración y no por un particular. Un particular no se le puede responsabilizar de que conserve una torre de esta índole, porque yo creo que no. Y luego también yo creo que tampoco nos tenemos que obsesionar. Yo a mis alumnos les digo que la mejor manera de conservar patrimonio es utilizarlo, y eso es cierto, eso es verdad, soy honesto, pero tampoco nos debemos de obsesionar. Una muralla no se utiliza, no se le da un uso de museo ni de nada. Lo que pasa es que la torre, como tiene espacio interior, ya parece que estamos obligados a darle un uso. Yo creo que una torre puede ser igual que un fragmento de muralla, un trozo de muralla, y no tiene por qué tener un uso, si no es un uso muy claro y muy controlado por alguien que se vaya a ocupar efectivamente de controlar ese uso. Bueno, pues gracias, Pablo, por hablarnos curiosamente, y aunque le pese a alguno, de los 30 edificios más antiguos todavía existentes en la Comunidad Valenciana. Es decir, que es sorprendente. Tenemos los 30 edificios más antiguos de la Comunidad Valenciana, nadie les hace ni caso, bueno, excepto algunos que estamos aquí y algunos que los estudian, pero es decir que es sorprendente que tengamos esos edificios que tengan 20 metros de altura, algunos de ellos, y ahí están. Y se conservan a pesar nuestro, a pesar del gobierno, a pesar un poco de la dejadez. Es increíble, ¿no? Que luego digan que la tierra no aguanta. Muchas gracias a todos.